Entonces, de manera de introducción, podemos afirmar que todo lo relacionado a medicina nuclear va a intervenir esta palabrita, radiofármacos, ¿ok? Los radiofármacos son sustancias que a través de la colocación o ingesta, el paciente va a servir para poder establecer un diagnóstico, tratamiento, prevención de alguna enfermedad, ¿vale? Generalmente sirve y se utiliza para descartar o conocer, descubrir enfermedades en una fase temprana, ¿vale? En una fase temprana. Generalmente también intervienen, además de estos radiofármacos, ciertos instrumentos que van a servir para poder establecer un análisis y un futuro diagnóstico, como por ejemplo la gamma cámara, ¿no? Esto es muy importante porque va a servir mucho en el tema de neoplasias, cáncer. ¿Está bien? Los radiofármacos emiten una cierta radiación que se podrá medir gracias a la gamma cámara, ¿no? Ya vamos a ver todo eso más adelante. Simplemente son con ciertos conceptos previos antes de empezar. Entonces, debemos saber que estos radiofármacos, ¿vale? Son sustancias radioactivas que se van a introducir dentro del cuerpo, ¿no? Como te comenté, el paciente la puede ingerir, la puede tomar a través de vía endovenosa, ¿vale? Entonces, para generar un diagnóstico con tomografía, radiofármacos. Entonces, después de ello, se utilizan dispositivos para detectar la radiación, ¿no? Que puede ser una gamma cámara o una tomografía. ¿Está bien? Cuando hablamos de tomografía, si no me equivoco, estamos hablando de una tomografía por emisión de positrones. Pero ese es un tema totalmente aparte, ¿no? Nos vamos a enfocar en el más conocido dentro de la medicina nuclear, que es la gamma cámara. Como te comenté, esta aplicación de técnicas se utiliza más para conocer la, el nivel del cáncer. ¿Saben cómo es posible el grado de que ha comprometido el cáncer? No solo en el principal órgano donde se originó, por ejemplo, puede ser un cáncer de mama y se ha ido a la parrilla costal del tórax en la paciente. Entonces, sirve mucho para estudiar, para poder comprender cómo es la evolución del cáncer en los pacientes, ¿está bien? Cuando hablamos de radiomarcadores, ¿ya? Radiofármacos y radioisótopos es lo mismo, ¿vale? Simplemente son, podría decir como que el nombre completo, sus tres nombres, ¿está bien? Es la forma radioactiva de un elemento, ¿vale? Cuando hablamos de un elemento, ¿de qué podemos hablar? Un ejemplo, ¿no? El que se utiliza para la gammagrafía de tiroides, el yodo. Nosotros sabemos que el yodo es un oligoelemento, ¿no? Se encuentra dentro de los oligoelementos. Entonces, lo llevan a su forma radioactiva, o sea, una forma muy inestable, demasiado inestable. Entonces, esa forma inestable, el ser humano o el paciente la consume, ¿no? La consume. Entonces, dentro del ser humano, dentro del cuerpo, se va a estabilizar. ¿Cómo? Liberando energía o liberando radiación, ¿vale? Esta sustancia radioactiva que se introduce en el organismo, que es el radiomarcador o también llamado radiofármaco, se va a relacionar o va a estar con mayor prevalencia en un metabolismo anómalo o una alteración. ¿Qué quiere decir esto? Este radiofármaco va a ser tan preciso que se va a ir a nivel celular, ¿entiendes? Se va a ir a nivel celular en la zona donde hay un metabolismo anómalo. O sea, tú sabes de que cuando hablamos de cáncer, el cáncer necesita energía. Entonces el metabolismo del cáncer es, pero, veloz, veloz. Muchas veces más rápido en la manera del metabolismo o el consumo de energía de glucosa
la zona del cáncer que en todo el cuerpo. Es por eso de que los pacientes cuando ya están con un cáncer muy avanzado, el cáncer técnicamente succiona toda la energía, ¿vale? Los pacientes con cáncer que están en un grado más avanzado ya están muy, muy delgados, ¿no? Por ese tema. Entonces, el cáncer necesita demasiada energía. ¿Por qué? Porque se expande. Incluso crea vasos sanguíneos, ¿vale? El tumor crea vasos sanguíneos. Eso se le conoce como neovascularización. Para crear todos esos procesos necesita mucha energía. Donde hay energía, llega el radiofármaco. Entonces dice, allá, acá está. ¿Está bien? Entonces, generalmente el radiofármaco se adhiere a esas células cancerígenas. Por lo tanto, aporta un diagnóstico muy preciso. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a hablar netamente de lo que es la medicina nuclear, ¿no? Sabemos que es una rama de la medicina que va a emplear la física, ¿vale? La física para poder generar un diagnóstico preciso, ¿no? A través de ciertos procedimientos. Es muy importante la medicina nuclear, al igual que todas las ramas de la medicina. ¿Por qué? Sobre todo la medicina nuclear, porque se asocia a esta palabra, mira, neoplasias. Es neoplasias, cáncer. Entonces, se asocia al cáncer, se asocia al diagnóstico del cáncer, se asocia este, al pronóstico del cáncer. Es por eso de que es muy importante. Entonces, es más, eso estamos hablando, bueno, algo habitual que se hace con la medicina nuclear, pero no es lo único. Hay cirugías radioguiadas. Eso obviamente en el Perú no se hace. Son cirugías radioguiadas que utilizan un radiomarcado, o sea, utilizan la radiación o los rayos gamma para poder determinar la amplitud, la difusión del cáncer, ¿vale? Entonces, ¿sirve para qué? Para detectar tumores pequeños, tumores ocultos y también el tumor principal o primario, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo un cáncer de estómago, ¿vale? Un cáncer de estómago generalmente puede ser por una mutación, ¿vale? Si no me equivoco, en el gen CDH16, si no me equivoco, en el cromosoma 16. Entonces, generalmente ese gen se asocia a los cánceres de estómago. Entonces, cuando está más avanzado, ¿qué pasa? Pasa las 6 capitas del estómago. ¿A dónde se va? Peritoneo, hígado, páncreas. Entonces, con una gamografía se puede determinar la difusión del cáncer, ¿vale? Y obviamente las cirugías radioguiadas, que ya es técnicamente algo más avanzado, ¿no? Que no se ve acá. ¿Qué pasa cuando el cáncer se expande? Ahí tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Metástasis, ¿cierto? Cuando ya el cáncer se expande a un nivel que técnicamente abarca demasiados órganos. Incluso recuerdo que cuando a un paciente con cáncer de estómago en Lima le comentaron que le hicieron una tomografía y determinaron que el cáncer no se había esparcido a otros órganos, pero se había expandido a la arteria gástrica izquierda. Entonces, sabes que cáncer en arteria, vaso sanguíneo llega a todo el cuerpo, o sea, el cáncer ya se había técnicamente a nivel celular expandido por todo el cuerpo, ¿no? Pero ya había una incidencia o había un porcentaje notorio en la arteria. Entonces era ya una metástasis. Ya no lo, perdón, no lo podían operar al paciente, ¿no? Ya simplemente tocó darle tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Generalmente la quimioterapia que le dan es una quimioterapia doble con inducción de óxido de platino y capacetabinas. Toman generalmente esos pacientes con cáncer de estómago hasta 300 pastillas, 400, 6 diarias, 8 diarias. Muy, muy triste el tema del cáncer en estómago. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta metástasis? El 90 por ciento de todos los pacientes con cáncer van a generar la metástasis y van a fallecer lamentablemente. Entonces, cuando ocurre una metástasis ósea, o sea, cuando el cáncer se va a los huesos, por así decirlo, cáncer de los huesos, el pronóstico de vida ya es, o sea, un límite, 24, 26 meses, o sea, máximo 3 años, ¿vale? Es por ello de que se tiene que dar un seguimiento oportuno, ¿está bien? Ahora, cuando hablamos de la gamografía, únicamente estamos hablando de que
Se van a utilizar los radiofármacos, que ya hemos visto, y lo vamos a ver más adelante, para poder determinar una neoplasia, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué sabemos? El paciente es un paciente oncológico, entonces se le realizará una gamografía, se le inyecta un radiofármaco de elección, ¿no? Un ejemplo, si le va a hacer un tratamiento de una gamografía ósea, se le inyecta un radiofármaco en específico, y se le hará una gamografía de la tiroides, se le colocará otro tipo de radiofármaco, ¿no? Entonces, todo esto va a servir para obtener una imagen, ¿vale? Tienes una imagen, para obtener una imagen. La gamografía va a estar muy relacionada al metabolismo del paciente, al metabolismo justo de la zona donde se encuentra el cáncer, ¿vale? Justo de la zona donde se encuentra el cáncer. Por ejemplo, en este hueso, que podría decirte qué hueso es porque me ha salido bien feo, hay una pequeña metástasis por acá. Entonces, en esa zona el metabolismo va a ser muy alto en relación a todo el hueso. Todo el hueso tiene su metabolismo normal, ¿no? Pero en esa zona en específico el metabolismo va a ser muy elevado. ¿Se va a poder detectar? ¿Por qué? Porque el radiofármaco se une a eso. ¿Está bien? La gamma cámara. Acá. La gamma cámara técnicamente permite detectar la emisión de los rayos gamma. ¿Vale? Ingieres el radiofármaco y dentro de tu cuerpo ya emites radiación. Obviamente es una radiación mínima que no genera daños, se podría decir, a largo plazo o a corto plazo. Generalmente algún tipo de malestar, ¿no? Dolor de cabeza, náuseas, pero después de ello algún tipo de anomalía o alguna mutación del ADN es muy poco probable, la verdad. Generalmente, es más, el sol, los rayos solares, este tipo de radiación, que es otro tipo de radiación, tiene más probabilidades de dañarte a nivel de ADN. Tú sabes que los rayos solares generan un cáncer a la piel, ¿no? Eso es lo que mayormente se conoce. Pero para que genere eso, los rayos ultravioletas modifican el ADN y crean los famosos dímeros de timina. Algo muy característico de la esclerodermia, no, del senoderma pigmentoso, perdón, del senoderma pigmentoso. Entonces, los rayos solares, por ejemplo, también causan este tipo de mutaciones. Entonces, ¿qué pasa con la gamma cámara? Generalmente, permite detectar los rayos gamma, ¿vale? Todo radiofármaco va a liberar estos rayos gamma. Entonces, cuando se acumula por acá, ¿vale? Vamos a dibujarlo acá. Acumula acá los rayos gamma, pasan, ¿vale? Con mayor cantidad por esta zona que por otra zona. Entonces, la gamma cámara va a detectar y se visualiza en la imagen, ¿vale? Es un proceso muy utilizado, es un instrumento diagnóstico, como te repito, muy utilizado en la parte de medicina nuclear. Tiene partes como toda estructura, tiene un colimador, un cristal de centello, unos tubos fotomultiplicadores y un computador. Es fácil, ¿no? Esos nombres, pero en realidad para llegar a este nivel ha tenido que pasar muchísimos años del avance de la tecnología para poder establecer un diagnóstico a través de radiofármacos. Cuando hablamos del colimador, generalmente es una barrera de metal compuesta de plomo y tungsteno. ¿Por qué? Porque esto de acá se puede decir que limita el paso de la radiación. En este caso, en esa radiación, digamos, rayos gamma, también te lo vas a encontrar con el nombre de fotones, ¿vale? Porque fotones es energía. Entonces, pasan los fotones, ¿vale? Del radiofármaco, de la radiación que generan, por los agujeros del colimador. ¿Qué pasa? Este colimador es como si fuera así, ¿ya? Tiene como puentecitos, como agujeritos, como si fuera un colador, ¿ya? Pero obviamente ordenados. Entonces pasan, y una vez que pasa, ¿de qué sirve? Para poder obtener una imagen 2D, ¿no? Una imagen 2D. Entonces, esto va a depender de qué? De la actividad del biofármaco en el interior del paciente. Como te comenté, si se acumula en una mayor zona, va a pasar más, ¿está bien? Y se va a hacer notorio, ¿no? Porque, por ejemplo, la importancia del colimador. Si no existiera,
¿cómo pasarían los rayos? De cualquier dirección. En cambio, con el colimador, ya ahí pasan bacán, por ejemplo. Entonces, esta es una de las importancias. El cristal de centello, generalmente, una vez de que pasa la radiación por el colimador, se encuentra el cristal de centello, ¿verdad? Entonces, ojo, el colimador los ordena, ¿cómo se podría decir? No los contabiliza. El colimador simplemente sirve para que pasen, los ordena. El que los contabiliza es el cristal de centello. Generalmente está compuesto de yoduro de sodio, ¿vale? Entonces, es muy eficaz para detectar los rayos gamma. Una vez de que pasa el cristal de centello, vienen los tubos, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez de que sube por acá esa radiación de los rayos gamma, los tubos fotomultiplicadores convierten esa energía o esa luz formada por fotones en una señal eléctrica. Le envían hacia un computador, obviamente con software especializados para eso, ¿no? No es cualquier computador. Y acá saca una imagen que permite establecer un diagnóstico. ¿Está bien? Generalmente estos tubos fotomultiplicadores, para no dejarlos atrás, convierten la luz en señal eléctrica, como te comenté, y esto es directamente proporcional, o sea, mientras haya más tubos fotomultiplicadores, mejor será la calidad de imagen y se podrá establecer un mejor diagnóstico. El computador generalmente, como si fuera una computadora, sirve para introducir los datos y te arroja un resultado, ¿no? Te arroja un diagnóstico a través de la imagen. Acá podemos visualizar todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, está el paciente, una vez de que ingirió el radiofármaco, acá ya se estabilizó gracias al metabolismo que representa el paciente y libera energía. El colimador ordena los fotones, el cristal de centello los contabiliza, pasa a los tubos fotomultiplicadores y arroja resultado acá. Entonces, ¿qué observamos? Observamos el esófago, y acá, mira, encontramos una pequeña masa. Acá hubo una mayor demanda de metabolismo. ¿Dónde? En el estómago. Entonces, ¿qué decimos? Ah, ok, el paciente parece que presenta un tumor en el estómago, ¿no? Generalmente los adenocarcicomas o carcinomas del estómago son generados por las células en anillo de sello. Y es lo más complicado. Entonces, en resumen, la radiación es agrupada en el colimador, número uno, o paso número uno. Luego se contabiliza en el cristal de centello, ¿vale? Luego el tubo fotomultiplicador convierte esa luz o esos fotones en señal eléctrica, los pasa ¿hacia dónde? Hacia el computador para establecer un diagnóstico, ¿no? Generalmente la gamma cámara, diversos órganos, como hemos visto, no solamente metástasis ósea, corazón, riñón, tiroides, pulmón y todos los que están relacionados a una detección de tumores. Por ejemplo, en la imagen pasada vimos lo que es un estómago, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco más de los radiofármacos, para que no quede al aire, ¿no? Tenemos que saber qué tipo de radiofármacos se utilizan. O sea, no simplemente vamos a decir radiofármacos, tipo de radiofármacos. Generalmente puede ser a base de yodo. Bueno, el yodo sabemos que es un oligoelemento, ¿no? Un bioelemento que se presenta con una cantidad mínima dentro del cuerpo humano, ¿vale? Estamos hablando del yodo del ser humano, menor al 0,01%, que va a intervenir en lo que es en la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Como menciona acá. Pero, obviamente, cuando hablamos de hormonas tiroideas, sabes a la que me refiero, T3, T4, iodotironina, tetraiodotironina, que sirven para poder regular todo el metabolismo y crecimiento del tejido óseo y nervioso, si no me equivoco. Entonces, producido por las células foliculares. Foliculares, si no me equivoco. Una de esas dos se produce en la producción de esas hormonas en la glándula tiroides. Entonces, utilizan radiofármacos a base de yodo o a base de difosfonato, ¿no? Que es una sustancia producida por una reparación del hueso. Cuando hablamos de una reparación del hueso, estamos hablando de osteo, hay dos tipos de osteo. Bueno, en realidad hay tres, pero vamos, acá hay dos que intervienen en la reparación del hueso. Osteoblasto y osteoclasto. Blasto crea, blasto destruye. Listo. Genial. También
hay una prevalencia, o sea, los radiofármacos se asocian o aparecen cuando hay una hemorragia digestiva, ¿no? Como te dije, una hemorragia digestiva generalmente se produce en el estómago. Bueno, a ver, te cuento. Paciente con este, gastritis, inflamación del estómago, disinflamación, inflamación del estómago, genial. Una vez de que presenta inflamación del estómago, a pesar de que no come, come verduras mal lavadas, come verduras mal lavadas, frutas sin lavar, lechuga sin lavar bien, entonces genera una colonia de bacterias dentro del estómago. Helicobacter pylori. Listo. La Helicobacter pylori se podría decir que come las paredes del estómago, vamos a dejarlo con ese término, come las paredes del estómago, las erosiona, y con el paso del tiempo ya el paciente se trata, crea lo que es una úlcera péptica. Esa úlcera, con el paso del tiempo, o por el tipo de alimento o el estilo de vida del paciente, revienta, como si fuera un volcán. Y al momento de reventar, sangre, hemorragia digestiva. Y esta hemorragia digestiva puede ser alta o baja, ¿no? O sea, el paciente le puede vomitar la sangre, la puede defecar. Cuando la defeca hay un signo claro que se llama las melenas, ¿no? O heces oscuras. Entonces, esta hemorragia con el paso del tiempo se convierte en cáncer. Es por eso de que los radiofármacos se asocian acá a la hemorragia digestiva. Además, si hay una hemorragia, tiene que haber un mecanismo de reparación de esa pared o de ese tejido que se ha dañado. Es por eso de que también se asocia al radiofármaco, ¿no? Porque ya te comenté de que se asocia al metabolismo de la célula. El seguimiento del radio... Perdón. El seguimiento del radionúclido. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a seguir dentro del cuerpo? Tenemos a nuestro radiofármaco. Bacán. También tenemos a la zona del paciente donde el metabolismo está elevado, ¿no? Como te comenté. Entonces, a eso se le conoce como un trazador radioactivo. Ese trazador radioactivo se va a ver en la gamma cámara, ¿vale? Donde se va a permitir generar la imagen donde se concentró el radiofármaco. Entonces, como te comenté, tomografía ósea. Sirve para ver el diagnóstico y estado del hueso. Por ejemplo, acá vemos una metástasis muy, con una difusión muy elevada, ¿no? Mira, se encuentra en diversa localización del esqueleto, ¿no? Que hay una metástasis, un pronóstico de vida de 24 a 36 meses, a lo mucho. Entonces, sirve para ver ciertas patologías óseas, tumores osteológicos o la metástasis de diversos cánceres, ¿verdad? Ahora, el radiofármaco que se utiliza es el C99M difosfanato, ¿vale? ¿Qué pasa? Ese radiofármaco se va a pegar, por así decirlo, como chicle, la actividad metabólica del hueso y también a la neovascularización local. Como te dije, cuando se crea un tumor, el primer paso es obtener energía, que tiene que crecer. Pero ¿cómo va a conseguir energía? Crea vasos, sus propias arterias, crea sus propios vasos sanguíneos, obviamente con un calibre muy pequeño, los crea hasta llegar a la vena o a la arteria. Entonces ahí como que le hace un huequito, es como que le jala un punto, y es como que absorbe los nutrientes y sigue creciendo. Se llama neovascularización local. Te comenté la gamografía ósea, se detectan hasta malformaciones radiológicas hasta de 12 meses de anterioridad, ¿vale? Generalmente el dolor no es necesario, o sea, puedes presentar esto, una metástasis a nivel óseo y no hay dolor, ¿vale? No hay un tipo de dolor, ¿está bien? Pero no necesariamente cuando hablamos de huesos puede haber un daño en un hueso, puedes quebrarte un hueso y puede salir una actividad metabólica elevada, ¿no? Porque hay una reparación del hueso. Entonces, es por ello de que es necesario determinar la historia clínica del paciente antes de establecer un diagnóstico, ¿no? Imaginemos que una persona se ha roto el hueso y bueno, los osteoblastos, todos están ahí generando sustancia matriz, sustancia extracelular, perdón, la formación de interleucina, quimiotaxis de células, todo ahí en el lugar para reparar el hueso. Sale la gamografía, sale ahí elevado, acá. ¿Por qué? Porque acá se ha roto el hueso y se está reparando. Como te comenté, el radiofármaco se asocia al metabolismo de la célula.
Es por eso de que es muy importante la historia clínica del paciente. Puede haber otras enfermedades, como te comenté, comprensión de médula espinal, hipercapacidad maligna, fracturas patológicas. Entonces, todo esto, poco a poco, como el cáncer se va expandiendo, obviamente va a disminuir el estilo de vida y la calidad de vida del paciente. Ocurren falsos positivos. Ocurren falsos positivos, como te comenté. Cuando ocurren lesiones muy pequeñas en los huesos y se reparan, ¿vale? Recordemos que el hueso se repara para llegar a un estado de homeostasis, que es equilibrio interno. Esta homeostasis también se puede regular en lo que es temperatura y presión, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a ver un poco más este radiofármaco. El difosfanato se asocia a la actividad osteoblástica total, ¿no? Es que blasto crea, blasto destruye. El osteoblasto es una célula inmadura, porque la célula representativa inmadura del sistema óseo es el osteocito. Entonces, este osteoblasto, debido a que tiene un aparato de Golgi altamente desarrollado que permite clasificar, modificar y empacar proteínas, va a generar una sustancia extracelular. Puede ser de tipo orgánica y de tipo inorgánica, ¿no? Como hablamos de orgánica, proteínas, estamos hablando de colágeno. Generalmente es el colágeno tipo S, si no me equivoco. Hay varios tipos de colágeno. Entonces, dentro de la sustancia inorgánica encontramos a la hidroxiapatita, que es un tipo de cristal, de mineral. Obviamente no es el único, también genera, si no me equivoco, fosfato de calcio. ¿Pero qué pasa acá? La hidroxiapatita se une a esta sustancia inorgánica a través de una quimioabsorción, ¿no? Que es técnicamente una adhesión de átomos hacia la zona que se encuentra una mayor demanda metabólica. Técnicamente el radiofármaco se va a asociar al tiempo de llegada, ¿no? A la circulación que tiene la sangre hacia los huesos y al metabolismo de los osteoblastos, como ya te comenté. Osteoblastos es el que crea esto. Entonces es muy importante el metabolismo de osteoblastos. Generalmente el 55% de todo el radiofármaco se queda en el esqueleto y el otro 45% se elimina a través de la orina. Muy importante, ¿por qué? Porque en una resorción ósea, ¿vale? Que es el responsable del metabolismo, reparación, nutrición del hueso. ¿Sabías que tú cambias de esqueleto cada 25 años? Dos partes, ¿no? La que crea y la que destruye, como te comenté. La que destruye viene a ser creada por osteoclastos. Entonces, en el cáncer de mama y de próstata es donde hay una mayor incidencia de metástasis ósea. ¿Está bien? ¿Qué pasa? En esa zona donde se está destruyendo el hueso, se destruye, crea, destruye, crea, destruye, crea. Y obviamente ahí demanda una cantidad de energía, una demanda metabólica. Generalmente acá más células, ¿vale? ¿Por qué? Porque interviene un factor de quimiotaxis, ¿vale? Factores de quimiotaxis. Entonces, va a generar también que estas células tumorales crezcan, ¿no? Y se puedan expandir. Para generar una quimiotaxis se necesitan técnicamente interleucinas 1 y 6. Más, cuando hay un tipo de inflamación, ya lo vas a ver en mecanismo de agresión y defensa, cuando hay un tipo de inflamación, la interleucina 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral están muy elevados, ¿vale? El factor transformante beta también, más o menos. El colágeno tipo 1 porque se está creando un hueso, ¿vale? Y la osteocalcina para formar lo que es o lo que es la matriz. La vía RANK-OPG, o también llamada, bueno, ese es el nombre que se le puede dar, la RANK-L, RANK y OPG. RANK-L, vamos a ver con el OPG primero, ¿ya? La OPG significa osteoprotegerina. Osteoprotegerina. Ahí te lo puse como tabla de ilustración. El RK o el RANK, receptor activador nuclear AB, AB, y el LRANK, el ligando del receptor RANK. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Mira, el osteoclasto va a generar el RANK. ¿Ya? Listo. El osteoblasto va a generar el RANK L. Listo. ¿Qué pasa? La OPG, ya vamos a dejarlo como OPG. La OPG también se crea en el osteoblasto, ¿ya? En el osteoblasto. Entonces, cuando se quiere tener al osteoclasto,
se une el verde, el rank L, con el rank, se une acá, y lo detiene. ¿Ah? Pero hay veces en que se unen esos dos. O sea, si acá se une un amarillo, también lo detiene. Pero si se une un amarillo y un verde, ¿quién va a detenerlo? ¿Quién va a detener al osteoclasto? Nadie. Que si los dos que lo detienen se han unido, como ocurrió acá, nadie lo detiene. Y como nadie lo detiene, destruye el hueso. Lo destruye hasta que el osteoblasto vuelva a crear y, o sea, el hueso se va a estar destruyendo más de lo que se crea. ¿Vale? Obviamente genera ahí esa es la vía, como te comenté, genera una demanda de actividad metabólica y también una malformación ósea, ¿no? Como te comenté, no solamente a nivel óseo, también a nivel de la tiroides, ¿vale? Sirve para poder determinar un diagnóstico funcional de la glándula tiroides. ¿Funcional por qué? Porque vemos células tiroideas, ¿vale? Estas células generalmente también acumulan radioisótopos o radiofármacos. Los que se utilizan generalmente, el yodo 131, yodo 123 y el perdentato de sodio S99. Mira, el de acá es el más común y el más utilizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es bien barato y es de fácil acceso. Pero dentro del cuerpo demora 8 días para eliminarse. El de acá es el ideal, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una baja radiación, pero lo suficiente como para poder determinar una imagen, y dentro del organismo 12 horas. Pero este ya es el VIP, el que ya se utiliza, pero a lo mejor de lo mejor. Baja emisión, dura 6 horas, imagen en 35 minutos y bien dominosa. Acá se toman, ¿va? Vía oral. Mira, de toda la solución que viendo venosa, solamente se utiliza el 1 a 3%, lo demás se elimina. La concentración máxima en la tiroides 25 minutos después y a los 35 ya se puede terminar una imagen. ¿Está bien? En cambio acá, es vía oral, se mezcla con el yodo del organismo. El yodo, tú sabes, de que se acumula dentro de las células foliculares y parafoliculares de la glándula tiroides. Y acaba de intervenir lo que es el T3 y T4, ¿ya? O sea, antes de terminar la utilización del yodo 131, es muy importante un perfil tiroideo para ver el grado de actividad metabólica en la tiroides, porque si no puede salir elevada simplemente por el metabolismo de las hormonas y no por un tipo de cáncer. Sale elevado el radiofármaco, una concentración elevada y una concentración elevada de T3 y T4, enfermedad de Graves-Badeson, Tumor, ¿vale? Eso es lo primario, ¿no? Algo secundario ya generalmente un desbalance, un exceso de otras hormonas, como por ejemplo la gonadotropina crónica humana. También puede ser un carcinoma netamente de tiroides, ¿no? O incluso nódulos tiroideos. O sale bajo, puede ser congénito, la tiroides ectópica, o no puedes presentar tiroides incluso en algunos casos. ¿Vale? El estadio final de la Graves Badeson, también, ¿vale? Entonces, es muy importante determinar, según cómo están los niveles, qué tipo de enfermedad presenta. Bueno, cuando hablamos de la importancia de la gamografía, después de nombrar todo lo que es las bases físicas, las partes, todo, debemos saber que va a intervenir en diversos procesos o en diversos órganos, óseo, nervioso, digestivo, circulatorio, ¿ya? Entonces, sirve el área oncológica. ¿Por qué? Porque permite determinar un diagnóstico de la difusión de la metástasis. Mira, el 90% de los pacientes oncológicos mueren. ¿Ya? Dentro de ese 90, el 60-75, metástasis en el hueso. Pronóstico, 26 meses. Esta metástasis ocurre cráneo, vértebra, superior, fémur. El 62% corresponde a mujeres. ¿Por qué? Por el cáncer de cervix y de mama. Debido a esta localización del cáncer, ¿dónde se asocia generalmente? Realizó un estudio, ahí te lo puse, donde se determinó que la prevalencia es en la parrilla costal, columna vertebral, pelvis y en la extremidad inferior.
toda mujer que presenta cáncer de mama y cervix y se genera una metástasis a nivel óseo, uno de estos aparecerá. Mira, si es que tú tienes 25 meses, realizas el análisis, ¿cómo se llama? 25 meses de anterioridad, va a ir disminuyendo, ¿vale? Disminuye esto. Depende mucho del tiempo para poder establecer un diagnóstico. De 4 meses ya es menos del 15%, ¿no? Entonces, ¿qué hemos podido determinar o en qué se basa tu investigación? En determinar, con el paso de la historia, se obtuvo nuevas formas de diagnosticar neoplasias, ¿vale? Pero gracias a la gamografía, eso es un nivel muy preciso. Incluso permite determinar el tiempo de evolución y el grado de metástasis, que es lo importante del paciente. La medicina nuclear es una rama de la medicina no tan notoria, es muy poco conocida, la verdad, pero la física interviene de bastante, ya que hemos visto, es necesario conocer muchos conocimientos en el área para poder determinar, diagnosticar y visualizar un elemento gracias a la gamografía. Los rayos gamma se utilizan en la gamografía e incluyen la manera principal a los fotones, ¿vale? Que pertenece a la radiación electromagnética, que es un tema muy importante y muy tocado dentro del área de la física, netamente de la física, ¿no? Pero obviamente el curso acá que llevamos es biofísica. Bueno, eso ha sido todo. Si